Muy buenos días, como todos los lunes. Agradecer a Dios por este nuevo día que nos da, don Bienvenido Rodríguez, y a su familia que nos permite llegar a todos ustedes, nuestros radio oyentes. También pueden vernos por el canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cómo se define una fuga venosa o una disfunción veno-oclusiva en ese paciente con disfunción eréctil? La fuga venosa se caracteriza por una incapacidad de los cuerpos cavernosos, que es donde se almacena la sangre, para poder mantener el volumen fisiológico de sangre requerido para sostener o mantener una erección. Ante la duda, visite su urólogo. Y tenemos un comentario en el día de hoy muy interesante. Esto fue un estudio que se presentó la semana pasada en el Congreso, el Congreso más importante que se realiza en el mundo. Y se presentó un estudio, solución de venta libre para la disfunción eréctil. Hasta en un 60% de los hombres con disfunción eréctil que no eran candidatos a tomar medicamentos lograron erecciones en menos de 10 minutos después de una única aplicación en el glande de un gel de venta libre, que es el primero en el mercado. Wayne Hellstrom, jefe de andrología de la Facultad de Medicina de Tulane, de New Orleans, quien presentó el estudio de Eroxon este pasado 5 de mayo, estamos hablando de 10 días, de 8 días que presentó este estudio, dijo que el gel es considerado un dispositivo por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. La agencia aprobó este producto en junio del 2023 y estará en el mercado, según ellos, en el 2025. Ellos observaron que los medicamentos que se usan vía oral están contraindicados en muchos hombres o no son tolerados, en otros, porque tienen algunos efectos secundarios como son la cefalea, mareo, ese tipo de cosas. Como resultado, hasta un 50% de los pacientes dejan este tratamiento en plazo de un año. Pero este gel, que contiene una combinación de solventes volátiles que cuando se aplica en la cabeza del pene, se evapora rápidamente, estimulando las terminaciones nerviosas a través de un efecto refrescante inicial, seguido de una sensación de calor. Esta reacción libera óxido nítrico, relajando el tejido muscular liso dentro del pene y aumentando el flujo sanguíneo necesario para obtener una erección. Sin embargo, dijo que los exámenes serían importantes para ver si este paciente necesita este tratamiento y poder detectar una enfermedad cardíaca subyacente no reconocida, especialmente en ese hombre joven, ya que la disfunción eréctil puede indicar quién está en riesgo de sufrir una muerte prematura inesperada. Así concluye el estudio. Hoy tenemos al doctor Rodolfo Aguas Vivas Soto, él es cirujano urólogo, quien dueño de Baní, prácticamente. Y entonces él nos estará deleitando con el tema, estaremos hablando de las opciones de tratamiento para la hiperplasia prostática benigna. Buenos días, doctor Aguas Vivas. Muy buenos días a todos. Gracias a Pablo, Mateo y al doctor Wellington Ledesma, por la invitación. Vamos a compartir un poquito de próstata. Sí, tú sabes, Aguas Vivas, que todavía hoy en día, a pesar de toda la información que se dan, de todas los reportes, siempre hay confusión en la población, ese paciente que tiene alguna condición de la próstata, ya sea un crecimiento o un cáncer. Y siempre hay como esa, incluso médicos especialistas, a veces no saben diferenciar lo que es un procedimiento o una cirugía para un crecimiento de la próstata o una cirugía o un tratamiento para un cáncer de próstata. En el día de hoy, el doctor Aguas Vivas nos va a deleitar, nos va a hablar con relación a lo que son las opciones de tratamiento para el crecimiento de la próstata, no para el cáncer. Entonces, la pregunta: ¿cuáles son las opciones que tenemos para un paciente con un crecimiento de la próstata que le esté trastornando
su estilo de vida, la forma de orinar, que tenga que levantarse, que no orina bien, que gotea, o sea, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos para ese paciente? Mira, Pablo, yo entiendo que nosotros debemos dar un enfoque primero, antes de entrar a la parte de tratamiento. De ver, yo creo, primero lo que tú dices con la primera pregunta, es bueno aclarar que cáncer de próstata es una enfermedad de la glándula y hay que sacarla completa. Y una hiperplasia es un crecimiento de un adenoma dentro de esa glándula, que es lo que hay que sacar para mejorar un problema mecánico que ella produce. Por lo que las cirugías que se hacen en la próstata para condiciones benignas, que no son cáncer, siempre se queda la próstata. Lo que tratamos es de desobstruir el tejido que creció dentro de ella. Y eso lo digo porque el tratamiento de próstata por condiciones benignas siempre debe seguir con un chequeo, porque una enfermedad de cáncer no es igual que una enfermedad de una hiperplasia. Aunque las dos coexistan en la misma proporción de crecimiento, son individuales. Si salió un cáncer es un cáncer, si salió una hiperplasia es una hiperplasia. Ahora la incidencia es muy parecida y por eso coinciden. Pero no que una cosa continúa con la otra. Déjame hacer una pregunta ahí, porque esa parte es importante. Entonces, a mí me operaron de un crecimiento de la próstata. Y voy a hacerme una evaluación en 6 meses y tengo próstata. Y yo, pero Agua Viva no me operó porque yo tengo la próstata. ¿Qué explicación le damos a ese paciente que lo operamos hace 6 meses de un crecimiento benigno, pero él va y dice que tiene próstata? Por lo que tú acabas de decir. Entonces, eso es bueno que se lo expliquemos a nuestros radio oyentes para que sepan y estén conscientes de que cuando hay un procedimiento de la próstata, lo que quitamos es el tejido que está trastornando, que la próstata va a estar ahí. Entonces, sí, pero también es bueno que conozcan, que los urólogos lo sabemos, y no es muy difícil hacer la cuantificación. Cuando se hace una sonografía, el espacio que queda vacío, te lo calculan. O sea, si ustedes, bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero las medidas que se toman en consideración, si tú tienes una próstata y la cáscara, vamos a decirlo así, que la cápsula, porque la próstata es como una china, una naranja, que el gajo, si tú la comprimes y le metes en el medio y la comprimes, sale ese jugo, que es un 70 o más % de la próstata es agua, se deshidrata y lo que queda es la cáscara. Y ya esa cáscara es la próstata, que nosotros le llamamos la cápsula prostática. Entonces, si nosotros hacemos la medida de la cápsula, que es la cáscara de lado a lado, y sacamos y exprimimos los gajos, como si fuese una mandarina o una naranja, el tamaño puede reducir un poquito, pero te puede dar el mismo tamaño. La misma medida. Porque no te cuantifican o cuantifican el espacio vacío que tú sacaste. Pero aquí el comentario no es cómo se hace y eso, sino que realmente vamos a esperar una menor volumen, y hay técnicas que no se cuantifican bien el grado, el tamaño en sí, pero sí la mejoría mecánica que eso produce. ¿En qué momento nosotros decidimos ofrecerle un tratamiento al paciente? Porque hablamos de tratamiento, pero no hablamos por qué. Pero ¿en qué momento decidimos, mira, usted hay que hacerle un procedimiento definitivo porque tal y tal cosa? ¿En qué momento se decide eso? Mira, antes eso era muy complejo. Yo le decía a Wellington fuera no de cámara, de radio, de cámara también. Del aire. Sí. Bueno, fuera del aire. Estamos en 110 de Claro y 90 de Altiz. Sí. O sea, había en televisión también. La realidad, yo le decía a Wellington que el trauma que existía en la generación cuando uno empezó a estudiar los años, no cuando empecé a estudiar, sino conocíamos de los años 50 hacia atrás, el 50% de los pacientes que sufrían de próstata se morían. Se morían. Cuando tenían obstrucción. Y la razón era que entraban en insuficiencia renal. Pero la cirugía, que la generación nueva no la ve, esa cirugía abierta era muy traumática. Cuando evolucionaban muy bien, era mucha irrigación, mucha agua, se veía como mucha sangre. Entonces eso traumatizó. Las generaciones que vienen no tienen ni el recuerdo de eso, porque la tecnología ha cambiado mucho.
Entonces, anteriormente había un concepto. Ahora yo creo que el concepto de tomar la decisión es muy diferente y es muy participativo, porque hay que integrar realmente al que tiene el problema. Lo primero, que desde el punto de vista médico, hay sí condiciones que sabemos que va a progresar la próstata. Primero, la sintomatología, que va a una tendencia más obstructiva. Un PSA que está creciendo por encima de 1.5, que cuando le hacen una sonografía, que ustedes lo van a entender cuando le toquen, hay una tutumita. La vejiga se ve redonda, pero hay una tutumita, una protuberancia a nivel del cuello. Es un buen término, tutumita. Una tutumita. Esa protuberancia que sale en el cuello, que cuando está por encima de un centímetro más o menos, te dice que eso va a progresar. Y eso es una cuestión de tiempo. Entonces, ¿cuándo se toma la decisión? Un paciente que activamente tiene dificultad para orinar, que se levanta frecuentemente a orinar y se hace ya el diagnóstico que es obstructivo, la toma de hacer algo, que no necesariamente es quirúrgico, ya se toma la conducta. Aquí hay dos conductas. La primera conducta es que ya hay medicamentos que se utilizan, o hace un tiempo hay medicamentos que son excelentes, te mejoran de un 20 a un 30% la sintomatología obstructiva, y estos que son alfa bloqueadores y algunos que van a bloquear la reproducción de la hormona, o sea, la multiplicación de la hormona a la que hace que crezca la próstata, que es partiendo de la testosterona. No voy a entrar en el detalle. Y la combinación de esta lo que va a quitar. Hay algunos estudios que se orientan más, primero, al riesgo de retención de orina, que es lo que le temen a los pacientes, y a la cirugía. Porque en el fondo, el enfoque, vuelvo y les recuerdo, es calidad de vida. Entonces eso minimiza, para hay 1% de ellos que van a progresar a algún procedimiento. ¿Qué pasa? Que ahora viene y se sustituye algunos procedimientos de mínima invasión que se pueden hacer inclusive en algunos sitios en consultorio. Cuando digo algunos sitios es porque el sistema, y cambian dependiendo de los sistemas de salud de los países. Por ejemplo, hay cirugías de láser que son ambulatorias, pero en Alemania está prohibido dar de alta a un paciente de cirugía de próstata por lo menos 2 o 3 días. Entonces eso altera las estadísticas. Sin embargo, hay países que tú le das de alta las 24 horas y no impacta. Entonces, concluyendo para. Entonces, en eso, por eso le digo, y hay aquí condiciones en consultorios que son pequeños, tú no puedes hacer algún procedimiento, y otros que son muy amplios. Entonces, por eso hay procedimientos que se clasifican de mínima invasión. La mínima invasión va por 2 vertientes. O si necesita anestésico, o si es local, o si se puede ir en 24 horas. Y hay una tendencia que no se maneja mucho en el país, que son las cirugías ambulatorias de alta complejidad. Que el paciente, 24, a veces 36 horas, que es una cirugía resolutiva de alta complejidad como la enucleación de próstata, que tú la haces, saca mayor volumen, lo hace con láser, pero no necesariamente necesitan internamiento. Pero ya eso es un poquito más complejo en términos de política de con relación a eso, es bueno que un par de preguntas que tenemos del público, pero con todo y eso es bueno mencionar que estamos operando muchos pacientes tarde, aún están en tratamiento, porque los medicamentos mejoran la condición del paciente, pero el paciente mejora en relación a cómo estaba, pero sigue mal. Y sigue progresando. Y sigue progresando la enfermedad. Entonces es el paciente que llega con daño a nivel de la vejiga y cuando lo operamos queda con síntomas porque ya la vejiga se ha lastimado. Entonces esa parte, que es bueno que hagamos énfasis en eso, quise mencionarlo porque muchos pacientes llegan, lo operan y dicen, no, yo no quedé bien operado, pero el problema es que el paciente tenía un daño en la vejiga que ya es irreversible. Muchos pacientes se recuperan de ese daño, pero otros siguen con sintomatología aún estando operados porque la vejiga queda ya lastimada. Y peor aún, con medicamentos. Con medicamentos. Que se mejoran. Cuando tú lo operas, terminan con algún trastorno neurológico de la vejiga, vamos a decirlo así. Exacto. Con un trastorno funcional, no neurológico. Doctor Pablo, llegamos al final del espacio. Bueno, pues agradecer a Dios de nuevo por permitirnos concluir nuestro programa, don Bienvenido Rodríguez, que nos da la oportunidad, y a nuestro invitado, el doctor Rodolfo Aguas Viva Soto, quien ya queda comprometido porque no pudimos abordar el tema prácticamente. Nuestros oyentes, permanecer en la sintonía con nosotros porque en breve llega Z Deportes.
Cundo, llévatelo. La receta.